Muy buenas amigos, lectores de Canal 25. Gracias a José Mari el esfuerzo que le hemos propuesto hoy, pues desplazarnos un poquito de nuestro lugar habitual, de la librería, de la plaza del mercado, y nos hemos subido al Puello. Estábamos buscando un emplazamiento que vierais un poquito un paisaje con el que se inicia uno de los libros que vamos a recomendar hoy. Hoy vamos a acercarnos al paisaje de Barbastro. Sabéis y todos conocemos que Barbastro pues es señalada como ciudad del vino, como una población ligada al vino, pero sin duda, los libreros, y por lo menos yo estoy empecinado en reclamar también pues que Barbastro es una ciudad literaria, una ciudad cultural, una ciudad donde pues la literatura y la creatividad pues tiene su cuna, su nacimiento y su chispa. Hemos querido un poquito rescatar una serie de novelas donde pues una parte primordial o una parte interesante de la novela se desarrolla en nuestra ciudad en Barbastro, y con respecto al paisaje que podemos disfrutar desde ella. Todo ello ha venido porque recientemente, como sabéis, en nuestro programa anterior hablamos de que Severino Pallaruelo ha publicado una novela donde sus primeras páginas pues estaban dedicadas a un paisaje que se veía desde el hospital de Barbastro. Hemos mirado de acercarnos al hospital, pero bueno, pues yo creo que el paisaje que nos cuenta o que nos relata Severino Pallaruelo en esa novela, pues se acerca más o se parece más al que podemos ver desde aquí sin meternos dentro del hospital. Por eso nos hemos subido al Puello. Y vamos a empezar un poquito a desgranaros esas novelas por cronología histórica, más o menos, que hemos traído y en las cuales Barbastro es protagonista, la ciudad de Barbastro es ciertamente protagonista, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es esta que disfrutamos en su día de su autora en Barbastro, de Isabel San Sebastián. Es la novela Imperator, una novela preciosa que además ahora tenemos a un precio de 10 euros, súper asequible, y que es una novela que nos lleva a una época en que la corona de Aragón pues ocupaba todo el Mediterráneo, y bueno, nos lleva a conocer a la reina Constanza y a una de sus criadas o una de sus acompañantes, que termina su historia, su novela. Esta novela termina en Barbastro. Tiene una novela posterior, Isabel San Sebastián, donde esa novela pues se inicia y termina también en Barbastro, y es una novela histórica pues medieval, y bueno, la hemos puesto en primer lugar dado ese orden cronológico que hemos elegido. Otra novela que nos encantó y que relataba muy bien no solo el mundo de Barbastro en los momentos previos a la guerra civil, sino también lo que hay un poquito más allá de las montañas que vemos, de los montes que vemos más claros, como es la zona del Sobrarbe, la zona de la fronteriza con Francia. El tamaño del mundo de Ramón Acín nos relata pues esa vida en Voltaña de un guardia de fronteras, que luego es asimilado como guardia civil y baja a Barbastro, y nos cuenta la vida de cómo él ve evolucionar esos meses antes, esos días antes, ese año antes de la guerra civil en España. Es también una novela llamativa. Ya metidos, podemos decir, pasada la guerra civil y en la posguerra, nos vamos con este Llámame Charo de Juan Vicente San Pedro, que estuvo firmando con nosotros en el Día del Libro en la Plaza del Mercado de Barbastro, y que es una novela que nos lleva a la posguerra en el 40 y tantos, donde pues en Barbastro ayudamos a salvar a través del convento de las Capuchinas a 750 más o menos judíos que huían de la persecución nazi. Una novela también que vale la pena leer y disfrutar con ella. Nos acercamos después a la parte más costumbrista de Barbastro, de la mano de Ildefonso García Serena, pues esta colección de relatos de Elogio de la Chireta, que se publicó en su día y que sigue siendo, pues podemos decir, una memoria sentimental del Barbastro, de mitad siglo XX para adelante, ¿no? De ese segundo, tercer cuarto de siglo XX, y que es esa crónica sentimental y emocional de las gentes que pudieron vivir ese momento. Recientemente se ha publicado otro libro que aunque no lo nombra, pues nombra una ciudad mediana donde pues su protagonista Ángela y su marido
vienen a esa ciudad mediana, a Barbastro, vienen desde la montaña también que tenemos en nuestro fondo, vienen pues bueno, a prosperar en su vida, ¿no? Él es camionero, ella acaba montando un negocio de tejidos y bueno, como sabéis, los que la habéis leído, es una novela partida en dos, es una novela que está en dos partes, una parte primera que transcurre durante una semana cuando Ángela y su marido bajan a Barbastro, empieza a vivir en Barbastro, empieza a conocer el Coso, la plaza del mercado, la iglesia de los misioneros, la catedral, todo esto se describe con muchísimo cariño, muchísima emoción, la verdad que Soloto lo ha hecho muy bien y la verdad que es una novela preciosa y es ese relato de esos primeros años en el año 54-55. Para más adelante, en la segunda parte, unos 60 años hacia adelante, cuando pues Ángela decide ingresar, sin que sus hijos lo sepan, decide ingresar en una residencia que, por la descripción, pues parece la residencia de las hermanitas de Barbastro, ¿no? Y bueno, pues tiene ahí sus reflexiones, el por qué entra, el cómo vive, lo que ella ve de sus compañeros, ¿no? Y todo lo que ella siente y ve. La verdad que es una novela preciosa, una novela que está en el ranking de los más vendidos de libros aragoneses durante estos últimos 2 meses, más o menos desde mitad de abril, principios de abril que salió a la venta, y que bueno, que tiene a Barbastro como, sin nombrarlo, como hemos dicho antes, pero como principal escenario de toda la trama, de toda la vida de Ángela en uno y en otro momento de su con ese impasse, con ese paréntesis de 60 años, esas 2 semanas en que se divide la novela. Y por último hemos querido traer quizá pues esa novela que más, yo creo, nos ha marcado a los barbastrenses y más nos ha descubierto a un literato, bueno, que esta semana estuvo por Barbastro, ha estado en la Feria del Libro de Huesca, como es Manuel Vilas con Ordesa. Hemos traído una edición, la edición de lujo, ¿vale? Aunque sabéis que está en bolsillo, está en varias ediciones. Esta es la edición que hizo Alfaguara, una edición preciosa de Ordesa, ¿no? Quizá pues nos queda ese resquemor de que cuando se montó una ruta literaria de Ordesa, pues la ruta, pues digamos que obvió a Barbastro, ¿no? La verdad que es una cosa que yo nunca he entendido y siempre me he preguntado a las personas que lo organizaron el por qué la ruta se iba a Ordesa, que me parece muy bien, pero ¿por qué no recalaba en Barbastro, ¿no? Cuando otros libros de los que se hicieron las rutas pues recalaban en todos los puntos donde los libros transcurrían, y no cabe duda que Ordesa, una gran parte o una parte importante de la narración de Ordesa, todos esos recuerdos de su familia, de sus padres de Manuel, pues están en Barbastro, ¿no? Y yo creo que es importante, pues bueno, ya que tenemos las montañas de Ordesa al fondo y tenemos a Barbastro aquí, pues es una novela que tenemos que tener en cuenta como bueno, pues esa memoria, ese paisaje literario de Barbastro como ciudad literaria, ciudad cultural y ciudad pues en la que, bueno, tenemos multitud de personas ligadas a la literatura, y ya no solo las personas, sino también, en este caso, pues en Barbastro como escenario o como punto de partida de historias, ¿no? Pues en recordar también, aunque no lo hemos subido, pues Palmeras en la nieve, ¿no? Con ese guiño a Barmón, ese punto intermedio en la marcha, ¿no? Y en la vuelta de los protagonistas hacia Guinea, ¿no? Ese digamos el primer punto de civilización, entre comillas, a que llegaban, ¿no? O pues bueno, la luego novela llevada a serie de televisión como Monte Perdido, ¿no? Pues que pues salía el hospital de Barbastro, salía el polígono de Barbastro, ¿no? Y bueno, pues la verdad que son momentos también curiosos. O las memorias de María Teresa León, por ejemplo, la esposa de Rafael Alberti, ¿no? Que narra también con profusión, pues bueno, un momento, pues podemos decir, crudo de su vida adolescente, un momento crudo en una casa que, bueno, todos podríamos situar en el Coso, en el Paseo del Coso de Barbastro. Pero por lo que hemos venido hoy aquí, y por lo que os anunciaba, y ya el episodio pasado, el programa pasado hablábamos de ella, es por estas 21 noches. 21 noches es una novela que presentaremos en Barbastro en julio, las primeras semanas, los primeros días de julio, no tenemos fecha concreta aún, pero sabemos que por allí. Es una novela de Severino Pallaruelo, publicada por Sórdica, y es una novela que hemos podido empezar a leer y que la verdad es sorprendente.
El programa pasado leíamos pues ese principio, ¿no?, de la novela, y os lo vamos a recordar. El hospital se encontraba a las afueras de la población, la ciudad era pequeña, el centro sanitario se alzaba en lo alto de una ladera, rodeado de campos de cereal, de viñas y de olivares. Desde la ventana se veía allá abajo el caserío urbano apretado al pie de la alta torre y de la mole compacta de la catedral. Los nuevos bloques de pisos, las viviendas con jardín y las naves de los supermercados rodeaban el casco antiguo, donde se abrían orientadas hacia el sur y coronando las casas las viejas terrazas cubiertas. Me parecían los ojos medio cerrados de los viejos que aún se alegraban de recibir las caricias del sol. Encontraba misteriosos aquellos terrados. Yo creo que sin duda es el Hospital de Barbastro, es una ventana hacia el lado más noble, podemos decir, o más llamativo del Hospital de Barbastro, ¿no? Yo creo que todos, cuando hemos visitado el hospital de manera más agraciada o menos, pues yo creo que nos hemos visto sorprendidos de las vistas que tenía desde el lado que da a la carretera, el lado que da a los Pirineos, pues el Hospital de Barbastro. Si nos adentramos en la novela, nos vamos a la habitación 520 del Hospital de Barbastro, que debe existir, digo yo, y que no he comprobado, pero espero que dé hacia los Pirineos. Y nos encontramos una historia curiosa, una historia que nos llama la atención y una historia que nos ha parecido divertida y sobre todo pues llamativa, ¿no? Y que nace del día a día, una historia que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Son dos personas ya maduras, de unos 60 años, un hombre y una mujer, que están cuidando, ella a su hermano, que bueno, tiene problemas de diabetes y le tienen que cortar una pierna, y otro que está cuidando a su tío, un cascarrabias, y también que tiene los mismos problemas y que seguramente pues acabará también con una amputación. Pero es la historia de esas noches, de ese transcurrir de los días rápido y bueno, de esos anocheceres, desde esos atardeceres desde la ventana del hospital, y esas conversaciones. Yo creo que todos hemos tenido esa sensación de tener que compartir con alguien esa habitación del hospital y bueno, no conocerlo de nada, de repente, ¿no? Y tener pues bueno, que compaginarnos, o tener que ayudarnos, o tener que hablar, o tener esa sensación de tener que dar las buenas noches o no, decidir si le damos las buenas noches o no a esa otra pareja que tenemos de cuidador o cuidadora al lado nuestro y que está con el otro enfermo, ¿no? La verdad que esas situaciones curiosas, la verdad que nos han llamado muchísimo la atención, nos han puesto en la piel de los protagonistas, y sobre todo hemos visto que Severino Pallaruelo pues utiliza esa relación, esa chispa, esa situación cotidiana que nos puede dar, o que se da y se está dando actualmente en el hospital que de nuestra ciudad, o en cualquiera de otra ciudad, pues le da vueltas para bueno, viajar a través de esa ventana, lanzarnos hacia lo que es el Pirineo, lanzarnos hacia pues lo que pasa en Barbastro y en el hospital, que muchos de los enfermos son de Barbastro y otros muchos son de las comarcas aledañas, que bajan del Pirineo y que bueno, pues son acogidos en nuestra ciudad, ¿no? Y podemos decir que bueno, pues los dos empiezan a... Pues bueno, pasa un día, pasa dos, y se cuentan de qué pueblo son, bueno, se cuentan un poquito su historia, se van descubriendo, y a través de 21 noches pues ya podemos imaginar lo que va a pasar, ¿no?, entre esa pareja. Pero sobre todo es como, aparte de esa trama, que nos podemos imaginar o no, sí que lo que nos parece llamativo es la excusa de esa historia que ha utilizado Severino Pallaruelo para meternos entre medio una especie de relatos, de cuentos, de narración paralela de la vida de los pueblos del Pirineo, de cómo uno se cuenta a otro la vida tiempos atrás y las sensaciones en su pueblo, en cada uno de sus pueblos, que bueno, curiosamente pues había un nexo de unión entre ellos, con unos picadores, unos tiradores de madera, ¿no? Y la verdad que es una historia curiosa, la historia de la habitación 520 del Hospital de Barbastro, que bueno, nos ha parecido que es un libro, pues bueno, que nos ha llegado muy de cerca, como he dicho al principio, porque quizás sea una historia que nos puede pasar a cualquiera, y sobre todo
un libro escrito de una manera que te lleva sin querer, que tú coges el libro y te puedes leer 70-80 páginas de un tirón sin sentir. ¿Por qué? Porque esa facilidad con la que escribe Severino Pallaruelo, que es un personaje, un escritor muy cercano a nosotros, y que desde aquí pues le agradecemos pues bueno, que haya escrito esta novela, que nos haya elegido sobre todo pues a este paisaje que tenemos a nuestras espaldas y a Barbastro, sin decirlo, sin nombrarlo, lo ha elegido como fondo de su novela, de estas 21 noches en las que esta pareja ya madura pues va a tener ese punto de unión, ese punto de conexión y ese punto también de, digamos, de recordar lo que ha sido su vida, su experiencia vital durante esos más o menos 60 años que nombra el autor que tienen cada uno de los personajes. Desde aquí, pues nada, desde este escenario poco habitual para lo que nosotros nos acostumbra, que estamos en el centro del pueblo, pues bueno, os recordamos todo ese, bueno, esa recapitulación de novelas en las que hemos encontrado a Barbastro como protagonista, como nexo de unión, y bueno, la verdad que recomendaros estas 21 noches de Severino Pallaruelo, que yo creo que es una novela entretenidísima, curiosa y sobre todo con muchísima chispa y que le podemos sacar muchísimas lecturas. Desde aquí, pues muchas gracias, gracias también a Canal 25, sobre todo a José Mari Santolaria por facilitarnos tanto esta labor, y bueno, recordaros que tenéis una novela pendiente como es esta de Sórdica, esta 21 noches de Severino Pallaruelo. Muchas gracias.